Hola amigos, nuevamente con ustedes Importronic. En esta ocasión queremos indicarles la sección de adaptadores y fuentes de voltaje que ofrecemos a nuestros clientes. Empezamos la muestra con este adaptador tipo transformador que es de voltaje variable. Ustedes pueden variar aquí desde 1.5 hasta 12 voltios e inclusive invertir la polaridad de los plugs, ¿sí? Con esta opción de acá. Tenemos también varios plugs, tipos de plugs para conectar diferentes tipos de equipos, ¿sí? En total son 6 plugs diferentes. Seguimos la muestra con este adaptador de 12 voltios 500 miliamperios, igualmente tipo transformador, sino que este, con la diferencia con el anterior, es que tiene voltaje fijo, solamente 12 voltios. Y también dispone de un solo tipo de plug. Seguimos la muestra con los adaptadores tipo electrónicos. Este que tengo en mis manos es de 6 voltios 500 miliamperios y de igual forma viene con un solo tipo de plug a la salida. Este es de voltaje de salida de 12 voltios a 1 amperio. Igualmente tipo electrónico. Otro modelo es una salida de 12 voltios a 500 miliamperios. Este es de 9 voltios 500 miliamperios. Este que tengo en mi mano en este momento es de 5 voltios 1 amperio en la salida. Y el último de esta serie es la salida de 12 voltios a 2 amperios. La ventaja de este tipo de adaptadores tipo electrónicos es que tienen el voltaje fijo, o sea, es un voltaje mejor regulado que los tipos de transformador. Entonces ustedes se garantizan de que el voltaje que dice aquí, en este caso 12 voltios, es lo que obtendrán en la salida del adaptador e ingresará a su equipo. Otros equipos importantes y muy usados en la parte electrónica son los transformadores. Estos convierten voltaje alterna de entrada de 110 o 220 voltios y le bajan a, en este caso, 6 voltios 500 miliamperios, 9 voltios 500 miliamperios, 12 voltios 500 miliamperios, 12 voltios a 1 amperio y también estos son de 12 voltios 2 amperios y 12 voltios a 3 amperios. Todos estos son con tap central, como se denomina. Esto significa que puedo tener en la salida 12 voltios o inclusive 24 voltios entre los dos extremos. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo entrada 110 voltios, tendría que ingresarlos entre el cable rojo y amarillo. Si tuviera 220 voltios en la entrada, tendría que ingresarlos en el cable rojo y azul. Esto sería la entrada. En la salida tengo el voltaje neutro, que sería
el cable negro en la mitad y los cables azules representan 12 voltios. Por cuanto si cojo un cable azul y un rojo y un negro, digamos, tendría 12 voltios de la salida, pero si cojo los dos azules tendré 24 voltios. ¿Sí? También disponemos, como este equipo que tengo en mis manos en este momento, de un convertidor de 12 voltios a 24 voltios DC, salida 3 amperios. Entonces con esto lo que puedo hacer, ¿no?, es ingresar una batería de 12 voltios, por ejemplo, y tener en la salida 24 voltios, o sea, voy a doblar el voltaje. ¿Sí? Son equipos que se usan en cosas muy especiales, pero igual tienen su funcionamiento, en este caso para la gente que trabaja en la electrónica. También disponemos de las fuentes de voltaje tipo switching. Esta, por ejemplo, es el modelo C3612, que tiene un voltaje de entrada desde 100 a 240 voltios de corriente alterna y obtendremos en la salida 12 voltios a 3 amperios. ¿Sí? Podemos conectarlos en esos terminales tipo borneras con tornillos, y además tiene un potenciómetro que es para ajustar el voltaje exacto en la salida, en este caso 12 voltios. Porque puede ser que de acuerdo a la fuente de alimentación que obtengamos, nos salga, por ejemplo, al principio 12.1, 12.2 o para abajo inclusive 11.9, 11.8. Entonces con este potenciómetro nosotros le regulamos para que estén 12 voltios exactos. Otra fuente que también nosotros la vendemos es el modelo S6012. Igual que el anterior, el voltaje puede ser desde 100 a 240 voltios y la salida va a ser de 12 voltios a 5 amperios. Al mismo tiempo como la otra, también tenemos las borneras para conexiones y el potenciómetro siempre para ajustar el voltaje exacto en la salida. Esta es el modelo C112. Tenemos salida 12 voltios a 8.33 amperios. ¿Sí? Es un poco más grande por cuanto nos da más potencia, más corriente. También disponemos de fuentes switching con salida de 24 voltios. Esta, por ejemplo, nos dan 5 amperios en la salida, o lo que es lo mismo, 120 vatios de potencia. Igual las borneras para conexiones, el potenciómetro para fijar el voltaje exacto. Esta que tengo en mis manos ahorita es el modelo T120D. La característica principal es que tiene 3 salidas. La primera es de 5 voltios positivos a 8 amperios. La segunda es de 12 voltios a 2.5 amperios. Y la tercera es de 24 voltios a 2 amperios. Entonces tenemos una sola entrada, pero tenemos 3 salidas para trabajos con nuestros equipos que necesitemos. ¿Sí? Igual las borneras para conexiones y el potenciómetro para ajustar el voltaje deseado. Otro tipo de fuentes que también comercializamos son las llamadas fuentes para riel DIN.
Esto significa que podemos conectarlo para tableros de automatización industrial con este como clic que se hace así para arriba, y nos fijamos, aquí va el Real DIN y queda la fuente perfectamente fija en los tableros. Esta, por ejemplo, es el modelo MDR6024, que nos entrega 24 voltios a 2.5 amperios en la salida. Igualmente las borneras para conexiones. Aquí se conecta el voltaje de entrada, que puede ser de 100 a 240 voltios. Y acá tenemos dos salidas positivas y dos negativas. También disponemos la sección de fuentes ATX para computadoras. Este modelo, por ejemplo, es una fuente tipo mini que tenemos la potencia de 650 vatios y los voltajes que siempre se requieren en las computadoras, como lo es 5 voltios, 3.3, 12, menos 12 y 5 voltios positivos para lo que es voltaje de control. Esta es otra fuente ATX, sino que es un poco más grande que la anterior, pero de la misma potencia. Igualmente es 650 vatios. También disponemos de la sección de fuentes de voltaje o adaptadores para los que son las laptops o portátiles. Es un ejemplo de fuente o adaptador. Sobre estas fuentes hablaremos en otro video más profundamente y con muchos más modelos que nosotros podemos ofrecerlos. Y la última fuente que ahorita hablaremos es unas fuentes de voltaje variable que se usan para trabajos de laboratorio electrónico. Aquí podemos variar voltaje y acá el amperaje. Esta, por ejemplo, nos da la salida desde 0 a 30 voltios y la corriente de 0 a 5 amperios. Igual también, como la anterior, ofreceremos un video nuevo en el cual demostraremos el funcionamiento de la misma. Esta ha sido una muestra de lo que Importronic puede ofrecerles en lo concerniente a adaptadores y fuentes de voltaje, así como también transformadores de voltaje. Esperamos que este video haya sido de su utilidad y que hayan aprendido un poco sobre lo que Importronic puede ofrecerles. No se olviden de dar like en el video y de suscribirse al mismo. Gracias.